unificar un poco todo el equipo, tal, cómo está siendo todo este proceso inicial? Bueno, voy a empezar con el verano y cómo hemos configurado la plantilla, que Fernando ha hecho un trabajo espectacular, Fernando Sanemeterio, sobre lo que buscábamos, lo que queríamos hacer y hacer un equipo, no quiero decir de mi gusto, pero de que necesitaba para mejorar de la temporada pasada, ¿no? Para hacer un mejor equipo, digamos, más profundo. Y hemos hecho un trabajo, creo, muy bueno. No era nada fácil porque había dos cosas pendientes, una de Sergi Martínez y la otra de Juan y Marcos, con los tiempos, pero yo creo que lo hemos gestionado bien, los tiempos sobre todo, y los fichajes, los 6 fichajes que hemos hecho para completar la plantilla. Estoy muy contento con la plantilla que hemos hecho. Ahora empieza el trabajo. Ayer hemos hecho la primera sesión. Muy buenas sensaciones sobre el grupo humano. Además, ahí también vuelvo atrás, antes de fichar los 6 jugadores, digamos, las nuevas incorporaciones. Hemos hablado mucho con los jugadores para que ellos saben los valores del club, qué queremos de ellos, cómo queremos ser como equipo, el carácter que queremos construir y, por supuesto, también el baloncesto, el rol que va a tener cada uno, ¿no? Muy buenas sensaciones otra vez, empezando ayer un grupo joven, pero con mucha margen de mejora, y eso que nos intriga mucho y eso queríamos hacer, lo hemos hecho adrede, no ha sucedido, como se dice, por accidente, ¿sabes? Queríamos traer gente joven, que podemos crecer todos juntos durante la temporada, ¿no? Entonces, nada, hemos empezado ayer con muchas ganas todos, y vamos a seguir el trabajo. Fotis, ha habido 6 incorporaciones. No quiero preguntarte en otros objetivos, pero ¿qué esperas del equipo esta temporada? Bueno, lo que estamos esperando es algo que podemos controlar nosotros, ¿no? Yo primero como entrenador, con mi grupo de trabajo, con toda la gente del club y por supuesto los jugadores, y es algo que queremos mejorar día a día, que hacer mejor entreno mañana que hoy, y seguir creciendo con una mentalidad buena, con un esfuerzo que tienen que hacer los jugadores y todos cada día. Y yo creo que así es la manera de mejorar y hacer un grupo. Al final mi objetivo es, para llegar, si hablamos de objetivos de un equipo, para llegar a donde queremos, ¿no? Es un proceso. Entonces, con el trabajo que vamos a realizar cada día, con la mentalidad que queremos tener como equipo, que seamos competitivos en los entrenos, la intensidad, la información y todo, ese es el proceso, ¿no? El proceso que te va a dar te va a dar el carácter para ser un equipo ganador, ¿no? Entonces los resultados van a estar ahí y llegarán, ¿no? Si conseguimos esto. Entonces nuestro objetivo es eso, ¿no? Cada día damos más, cada día sufrimos más, porque si no sufres no puedes competir en nuestra liga, repito. Y así es la manera de crear esa mentalidad, ¿no? De que queremos, y además los jugadores ya están, porque hemos hablado mucho con todos, ya están en ello, y les gusta también eso, ¿no? De sufrir y intentar mejorar y crecer durante la temporada. Sí, coach, lo espera. Son ya 20 años como entrenador profesional desde que empecé en Nike. No sé si antes había hecho una gira en el extranjero, como va a hacer este año el equipo en pretemporada en China. ¿Cómo condiciona esa gira? ¿Cómo la plantea a nivel de trabajo, a nivel de cargas? ¿Hay cambio horario, desplazamiento, cosas que seguramente no se pueden controlar, o una puerta a algo inesperado que pueda suceder? ¿Qué nos puede contar de cómo
planteado esa pretemporada en concreto? Ya. Y si nos puede contar un detalle sí. de cómo va a ser esa gestión. Ya. Es verdad, es la primera vez de experiencia de voy a vivir eso, ¿no? Voy a hacer dentro de la pretemporada, hacer un viaje tan largo, con horarios diferentes y al final tienes 2 días de viaje, no vamos a entrenar nada ahí, normal, entonces no quiero que se rompe, pero que te pares para una semana, hace 5 o 6 días, no es nada habitual y yo no puedo contestar directamente lo que me has preguntado porque yo quiero vivirlo, no es nada fácil, por supuesto. Una cosa, nos va a servir que vamos a estar juntos 5 días como equipo. Seguro que es una experiencia nueva, buena, para los jugadores y para el club, por supuesto. Pero hemos hecho una planificación porque no sé después del viaje, no es durante nuestra estancia en China. Sobre todo para mí más me interesa cómo vamos a estar después, ¿no? Porque hemos hecho así, volviendo de China, tenemos la Liga Catalana, tenemos un amistoso aquí contra el Ulm el día 8, digamos en 2 días llegando de China, luego la Liga Catalana el día 11, día 13, y luego tengo 2 semanas con un partido para preparar. Entonces no quiero decir fallo, pero cualquier cosa que podemos enfrentar, algo que no teníamos previsto, espero y creo y deseo que lo podemos arreglar esas 2 semanas con un partido antes de jugar contra el Málaga en la primera jornada. Por eso no hay todo ese espacio hueco. Sí, eso es. Está pensado ese hueco Por para recuperar el equipo en todo, exactamente. Sí, un par de preguntas. Primero, quería saber qué crees que te va a aportar la incorporación de Daryl Middleton al equipo y a ti personalmente también. Pues Daryl era mi jugador, ya le tenía jugador en San Petersburgo en 2005. Nos conocemos muy bien, muchísimos años, y algo de Daryl siempre que me llamaba la atención era que la mentalidad que tiene como persona y como profesional, ¿no? Que es un tío que jamás tenía excusas, era un trabajador más, un sufridor, y por eso ha hecho la carrera que ha hecho y ha jugado hasta, bueno, incluso ahora puede jugar, pero si le doy unos par de minutos puede jugar, está preparado. Entonces esa mentalidad a mí me encanta. Entonces queremos un poquito con Daryl, con la gente joven que tenemos, la idea es, y yo creo que lo vamos a conseguir, porque Daryl también tiene una presencia en la pista y las cosas que está trabajando, en principio con los grandes, que va a tener el grupo del trabajo todo el año, son gente joven, muy joven, además, aprenden de él no solo el baloncesto, también la mentalidad correcta del esfuerzo, de lo que he dicho antes, ¿no? De sufrir para llegar y pedir más de ti mismo, y eso lo puede trasladar, es el mejor ejemplo, ¿no? Daryl, y además lo puede aplicar en la pista, hablando con los jugadores y fuera de la pista también. Entonces yo creo que es uno de los mejores fichajes que hemos hecho con Daryl, porque es un ganador, es un tío, ¿sabes? Que siempre te da que está a tu lado, esa energía que es muy importante, la energía positiva para competir, y lo vamos a vivir todos los días en los partidos, y yo creo que es una ventaja grande que tienen que aprovechar nuestros pivotes, nuestros grandes que va a trabajar todo el año, porque este año vamos a hacer una cosa, porque nos da el calendario, porque jugamos un partido a la semana, y vamos a invertir mucho en ese trabajo de grupos, ¿no? Como Miki Fuentes va a estar con los exteriores, Alex Formento con los aleros y Daryl con los grandes. Entonces ahí aprovecharemos mucho el trabajo individual, digamos, de tecnificación y todo, y parte del partido, y yo creo que eso es ¿cómo puedo decir? Es un plan, una filosofía de trabajo que nos va a dar mucho con el grupo que tenemos, ¿no? Luego quería preguntar por James Nagy, si ya está haciendo pista o no, si también se va a incorporar a la gira, si viaja a Asia. No, bueno, en Asia no va a viajar, se va a quedar aquí con Daryl, con el preparador físico y el recuperador.
porque no queremos prisas con él, queremos un Nagy 100%, entonces ya poco a poco va muy bien. Los resultados de la última resonancia está perfecta, en el sentido de la operación y todo, entonces va a tomar su tiempo que necesita para estar preparado. Y luego, como última ya, si ya hay capitán definido o no. Sí, bueno, Sergi va a ser el capitán del equipo. Estamos pensando también, junto con Sergi, otra persona, también otro jugador. Una curiosidad, estaba viendo ahora, en la primera vuelta, 9 partidos fuera, 8 casa. Sí. ¿Dónde fuera? Sí. Bueno, ¿sabes cómo es esto? En la temporada pasada era al revés. Si lo hace ACB siempre con los equipos, que cada temporada cambia. Bueno, vamos a jugar contra todos. Yo creo que me voy a enfocar mucho, y eso es lo que hemos hablado con los jugadores en la primera charla ayer, que miramos a nosotros, pensamos a nosotros. Eso es lo que hemos hecho al final la temporada pasada. No es mirar los rivales, sus plantillas. Por supuesto, van a tener la información cuando llega el partido del próximo rival y todo lo que tenemos. Pero más tenemos que enfocar nuestro trabajo, que seamos competitivos entre nosotros. Tenemos una plantilla este año sin ninguna excusa de hacer un entreno incluso más fuerte que un partido. Y eso me encanta a mí. O sea, en cada posición tenemos jugadores que pueden competir, y si compiten y tenemos esa intensidad, el esfuerzo, la actitud, entonces llegamos a nuestros partidos y podemos... Mi objetivo otra vez, algo que puedo controlar otra vez, un resultado no lo puedo controlar como entrenador. Otra cosa es el deseo, sí, queremos tal, que sí, deseamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, las ganas, ¿no? Pero soy realista y entonces mi objetivo es ese, ¿no? Que competimos a tope en cada entreno, que los jugadores crezcan de esa manera. Entonces, si construyes ese carácter, luego en el proceso te conducta en el proceso para luego llegar a los resultados. Entonces, es así. Si empezamos a hablar de objetivos, ¿no? Me imagino tu pregunta era, bueno, no fuera Copa del Rey y todas estas. Nada de nada. Y no es, ¿cómo se dice? Lo típico, ¿no? De un equipo no puede hablar, Girona puede hablar de Copa del Rey, no tiene derecho de hablar de Copa del Rey. O, no sé, Bilbao no tiene derecho o Coruña, o esos equipos, ¿no? La liga es tan bonita y tan buena, tan competitiva, y es la mejor porque sí que si haces tu trabajo y si que haces un grupo así duro, competitivo, ganador, y otra vez la gente se confunde a veces cuando dices ganador es que ganas todos los partidos. No, ganador es la mentalidad que tengo. Luego puedes perder, por supuesto. Ahí viene de no podemos controlar un resultado, ¿no? Entonces, sí te van a llegar. Entonces, ganas un partido que no espera la gente o no esperamos ni nosotros. Entonces, el día siguiente tienes que seguir en el trabajo. Ese es mi objetivo. El objetivo que puedo controlar yo como entrenador, junto con mi grupo de trabajo, junto con el club, estamos todos en la misma línea. Entonces, charlando con los jugadores ayer, eso es lo que decía, ¿sabes? Olvidad del resto. Algo que podéis controlar. ¿Qué podéis controlar vosotros 100%? La actitud y el esfuerzo. Y olvidar el resto. El resto no lo podéis controlar. Lo que ha pasado hace 30 segundos no lo puedes controlar, ya ha pasado. Pensado en el futuro, ¿para qué? ¿Para ser ansioso? No. Entonces vamos a quedar por lo que podemos controlar nosotros, todos, no solo yo, como entrenador, incluso, sobre todo, y lo más importante, los jugadores. Alguna cosa La última no tiene que lanzar Fotis. Al final de temporada te preguntamos sobre el hecho de jugar en Europa y te hacía ilusión, al final no pudo ser. ¿Te cambió un poco los planes y la idea de trabajo que tenías con el equipo, el hecho de finalmente no poder jugar? Que no, y si podéis ver, bueno, está claro que hemos hecho una plantilla que igual podía jugar en Europa, muy completa. Y voy a tener unos dolores de cabeza también, porque, quiero decir, que es un equipo que los 12, los 13 que tenemos, pueden jugar todos, por eso no voy a tener un equipo titular o titulares en mi cabeza, digamos, que son imprescindibles, todos pueden estar, si tenemos esa mentalidad que decía antes, para ser
para ser titulares, entonces tiene que luchar para tener sus minutos y eso nos va a hacer mejor equipo. Pero quiero decir, al final no hemos cambiado los planes. Dices, no jugamos en Europa, entonces vamos a hacer una plantilla un poquito más controlable, ¿sabes? Porque los jugadores quieren minutos, los quieren jugar, entonces va a ser un partido a la semana. ¿Cómo va a acabar todos, ¿sabes? De minutos, ¿cómo va a tener todo el mundo contento? Ya soy consciente, pero yo creo que con la gente que hemos traído, sobre todo los nuevos, tienen muy buena mentalidad. Sibade tiene un hambre espectacular. Hace mucho tiempo que no he visto un jugador así, de tanta hambre de mejorar, ¿sabes? De entrar en nuestra liga, en nuestro equipo y con motivación a tope. Y Ike súper contento en la vuelta. Me decía hoy, me ha dicho 3 veces, joder, qué buen equipo tenemos, joder, qué bien, coach. Tío, tranquilo, tú, haz lo que debes que hacer y ya está, ¿sabes? Deja el resto para nosotros, ¿no? Entonces, no hemos hecho nada diferente, queríamos hacer el mejor equipo que podíamos hacer dentro de la economía, dentro del ranking que tenemos. Ranking es donde estás colocado como equipo, ¿sabes? Porque si no estás, los equipos de arriba, digamos, no solo en nuestra liga, en Europa en general, ya tienen una prioridad, ¿no? De los jugadores, por el dinero, por todo. Entonces, yo la valoración que hago es espectacular lo que ha hecho el club para tener el grupo que hemos conseguido tener y entonces, nada. Ahora toca a mí, toca a nosotros para hacer lo máximo y lo mejor para el equipo. Sí, un poco a lo que decía el compañero. Usted llegó el año pasado, a final de enero, fueron 15 partidos, 6-9. Después de todo este aprendizaje de cómo es el club, de cómo es la idiosincrasia, la relación con Omar, con Chus, con toda la gente del club, de cómo es la ciudad, tiene que llegar el salto de calidad este año en el trabajo, incluso jugadores que siguen, que es su segundo año, se tiene que notar ese salto de calidad. Es el objetivo, exactamente. Tenemos un equipo, y hemos hecho un equipo con mucha ilusión, y la ilusión que tenemos todos, con humildad, es de hacer un equipo que sube escalón que estaba el año pasado, o hace 2 años. Un crecimiento, y que estamos hablando de un proyecto que sí que puedo decir, que sí que puedo utilizar esa palabra, que sí que Básquet Girona es un proyecto. Es un proyecto de verdad, que hacemos cosas no para 1 mes, 2 meses o 1 año, una temporada. Ojalá, porque estamos donde estamos como equipo y el estatus que tenemos una continuidad, ¿no? Quiere decir, crear una base de jugadores que crezcan con nosotros, y cuando crezcan los jugadores con nosotros, ¿qué significa eso? Que se mejoran, ¿no? El salto de calidad que dices, entonces los resultados nos van a esperar allí, van a llegar, seguro, ¿no? Hablando de crecimiento de jugadores, ¿hay algún jugador de la base que entre con el equipo, con el que contéis? Pues de momento ya tenemos a Paul y a Joan. Ahora Joan es Linas, ¿no? No sé cómo, sí. De Paul no su apellido, pero bueno, da igual. Y sí, y van a estar así por unos días, y a ver, tengo que valorarlos también, si pueden seguir por el tema físico, por muchas cosas con el grupo, pero ha empezado ayer, y a ver, pues si se mantengan con nosotros, sí, en la pretemporada. Gracias. Pues gracias. Gracias.